De esos que son jóvenes necios. Que tu mamá y tú no te vayas para allá con el señor flautista. Ya sabemos que ese señor flautista vende drogas. No, mamá, es mi amigo. Y se los llevaban, ¿no? Entonces, en esa edad de la punzada y la adolescencia, por cierto, ¿ya viste? Te sumerges en las sombras de la historia, donde la verdad se esconde tras una telaraña de misterios. Bienvenidos a La Telaraña Roja, el podcast donde desenmarañamos conspiraciones, leyendas urbanas y los rincones más oscuros de la historia. Prepárate para descubrir secretos ocultos y teorías que desafiarán tu realidad. Yo soy José Coahuila. Yo soy Rayo Rojas. Y que inicie el culto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi querido Ray, me la eché de memoria, güey, por primera vez. Por primera vez. Por primera vez en la historia. Después de como 10 episodios. 8 creo, ¿no? 6, 7, 8. 8 tal vez. No sé cuántos vamos. Oye, y después de unas merecidas vacaciones, Ray. Sí. ¿Cómo te la pasaste en tus vacaciones? Te veo un poquito quemado. Le enseñaros que fuiste a Cozumel. Y que vienes bien bronceado de ir. Vengo, bandas y háganle caso a sus esposas cuando les digan, ponte bloqueador solar, y tú digas, no, ya me voy a nadar. Eso no pasa. Eso a mí sí me pasó. No da cáncer de piel, dices tú. No. Yo no necesito. O sea, nada más si es castroso el que te esté dando comezón, sí, que te arde y todo eso, ¿no? Pero digo, de ahí en fuera, si ven que me ando rascando luego acá, pues por eso. No, yo también fui a la playita, amigo. Qué bueno. Fui a Acapulquito. Acapulquito hermoso. Que vayan y visiten Acapulco. Amigos costeños, por favor, no sean encajosos. Son bien encajosos los costeños, güey. Es que ya se la saben. Encajan eso vive. Pues sí, pero pues se quieren recuperar de Otis en un año, güey. Conmigo, dije. Conmigo, güey, se quieren recuperar de... Tranquilo, güey, también vienen gringos, también vienen otros turistas con lana. Los europeos, los gringos, con eso así, clávenles el diente bien macizo. Oye, mi querido Rey, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues creo que adoca la fecha, ¿no? Adoca la fecha del Día del Niño y de la Niña. Del Día del Niño y de la Niña. Porque vamos a hablar de los niños perdidos de Hamelin. ¿Mito o tragedia real? ¿Del cuento? Del cuento del flautista de Hamelin. A ver. Hay toda una teoría y de hecho sí hay registros históricos de que, o sea, no se sabe bien qué pasó, pero sí hubo desaparición en Hamelin. Órale. Entonces, pero no saben si fue un flautista, ¿Creen que pudo haber sido como la interpretación sanadora del dolor de los papás del pueblo? ¿Esto más o menos en qué año se registra? Pues no hay como exacto, pero pues estaríamos hablando de 1200. Ahora sí que en el centenario del 1200, de 1200 a 1300. Ok. No hay como una fecha realmente específica porque, bueno, digo, obviamente por el tiempo, pues tampoco era como que hubieran registros tan exactos de las cosas que pasaban, pero pues digamos que pues, el lapso de tiempo sería por ahí. Bueno, es que en los 1200 uno se cree cualquier cosa también, ¿no? Pues sí, pero el registro real es que sí hubo desaparición de niños, o sea, eso sí pasó. Y de eso vamos a hablar también. Así es. Ok, perfecto. Pues como quieras, mi querido amigo. Excelente, pues en las sombras de la historia medieval, donde la línea entre el mito y la realidad se difumina como la niebla matutina, emerge una leyenda tan inquietante como inolvidable. Un pueblo asolado por una plaga, una melodía hipnótica y la promesa rota que desató una venganza escalofriante. En este episodio de La Telaraña Roja, descenderemos a las calles de Hamelin para desentrañar el misterio del flautista y los niños perdidos. ¿Simple cuento infantil o un eco oscuro de un pasado olvidado? Vamos a hablar de esto el día de hoy. Bastante interesante. Existe el cuento, mi querido Rey. Así es. Y bueno, pues el cuento habla justamente de la ciudad de Hamelin, que estaba infestada de ratas. Para quienes no lo sepan y lo recuerden. Estaba infestada de ratas y un día llega un hombre completamente misterioso que nadie sabía de dónde venía, vestido de una forma bastante llamativa. Muy colorida, muy peculiar. Muy peculiar. Eso es lo que nos cuenta, nos el dice el cuento. Uh-huh. Y pues estaba ofreciéndose a liberar la ciudad de esta infestación de ratas. Así es. A cambio de una recompensa. Dije la recompensa. Por lo que entiendo y lo que recuerdan y quienes no conozcan el cuento, bueno, la gente le dice que sí. Ajá, el pueblo le dice, sí, te vamos a pagar porque te lleves a las ratas. Y bueno, los habitantes desesperados pues aceptan esta situación, ¿no? El hombre sacó su flauta, su flauta de su bolsa. No es que se haya sacado el chilín por ahí. No, instrumento musical. Un instrumento musical. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Saca su flauta y comienza a tocar una
supuesta melodía mágica. Ujú. Que tú como músico, ¿qué tipo de notas identificas en esta melodía de Hamelin? Pues no hay Del flautista. pues no hay un registro real ¿De cuál sea la melodía. Pero bueno, yo me imagino que pues sí una combinación de esa de... Bueno, para los que sepan de música, yo creo que puro 4-5-1, por ahí, de repente un grado 3, grado 4 por ahí alterado. Seguramente pues como para generar estas melodías pues de la época, ¿no? Que eran como muy cuadradas, que eran como muy sencillas, pero como muy bailables, ¿no? Me imagino yo que era algo así. Y con esa música, todas las ratas lo comienzan a A seguir seguir y se van del pueblo. y se van del pueblo y las lleva hasta el río Weser. Donde las ahoga. Finalmente se ahogan, ¿no? Pero la historia no termina ahí. No. Él regresa al pueblo Por su a ver cómo- por su cómo- a cobrar. pues, lo normal, ¿no? Él está haciendo su chamba. Como cualquier de estos que hay ahora, ¿cómo se les dicen a los que Freelance. no, los que hacen las plagas, los que combaten las plagas? El exterminador. Exterminador de plagas. Exterminador, no la de No la las banda, monjas. no. Ajá, sí, no, no, la de ese los- no la del clavo en los No, huevos. no. No, exterminador de plagas. de plagas. Ajá. Entonces regresa, pero cuando llega al pueblo, pues reclama su pago y los habitantes se negaron a cumplir con esta promesa. Este güey dice, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo crees que no, no me van a pagar? Ujú. Pero además estos güeyes cínicamente se burlaron de... Todavía de él, de que no Se le iban a burlan pagar. en el cuento del flautista de Hamelin. ¿Cuál es el nombre? ¿Tenemos el nombre del flautista? No hay registro. Solo es el flautista de Hamelin, que de hecho, pues no era de Hamelin. No, Él llegó ahí. Él llegó ahí a salvar el pueblo. A salvar Hamelin. Estos se burlan de él y, furioso y sintiéndose traicionado, el flautista regresó a la ciudad unos días después. En esta ocasión, vestido de cazador y portando un sombrero rojo. Así es. Ya no traía esa vestimenta colorida de una persona que Como más alegre. más alegre, todo Ajá. un juglar, por así decirlo. Ajá. Ahora ya dice, sí, me voy a vestir ¿sí? de como cuando va no quiero decir sicario, pero así. Como era cazador, ¿no? En aquellos Era un entonces. cazador. Como la vestimenta típica del cazador de sus años. Sobre todo llamaba la atención sombrero rojo. Sí, lo distinto digo porque normalmente pues los cazadores usaban tonos que se camuflaban con el bosque y demás, pero él llevaba un sombrero rojo. Entonces regresa, comienza a tocar otra melodía, una diferente, no la misma con la que se llevó a las ratas. Y esta vez, precisamente, pues ya no fueron las ratas las que se fueron con él, ya no había ratas. Exacto. Que había más niños ratas. Se llevó a los niños que jugaban Minecraft. niños que jugaban Minecraft. Y se llevó a los niños ratas. No. Se lleva, pues ya no fueron las ratas, sino los niños de Hamelin. Lo empiezan a seguir así como hipnotizados como las ratas. Se tiene la teoría de que en el cuento dice que fueron 130 niños los que lo siguieron. Así es. Sin embargo, pues los llevó fuera de la ciudad y los niños desaparecieron Así es. para siempre. Solo se quedaron 3 niños atrás. Sordos, eran niños sordos. Bueno, era un niño ciego, un cojo y uno sordo. No sabían, pues uno no los alcanzó, el otro no sabía para dónde ir y el sordo, bueno, más se quedó ahí sentadito. ¿Por qué bailan todos? ¿Por qué hay excursión? ¿Por qué no me invitaron a la excursión? Dice Ajá. el muchachito. Y bueno, Sí, ellos son los que no siguen al flautista Entonces, y son los que realmente cuentan la historia porque, digo, se cree que pues por las actividades de aquellos entonces los papás pues tampoco era como que estuvieran tan al pendiente de sus hijos como ahora. Entonces pues andaban, entonces cuando se dan cuenta, podía jugar en la calle. ajá, sí, los niños andaban ahí en su desmadre y de repente cuando los papás se dan cuenta, los que cuentan la historia de cómo pasó todo fueron esos 3 niños que se quedaron. Que fueron los que describieron. ¿Qué pasó? Pues ves que regresó este güey, pero ahora se llevó a los niños porque no le pagaron. Se los lleva a una cueva, los niños desaparecen y jamás se volvió a saber de ellos. Esa es la historia. Esa es el cuento mágico. Así es. El cuento mágico que, como todos los cuentos, tiene una anécdota. Una anécdota detrás. Págale a Coppel. Ok. Si viene el cobrador de Coppel, tienes tus deudas, paga tus deudas. Se va a llevar a tu hijo. Paga si no te va a llevar a tu hijo. Págale al DIF. Págale al de Electra. Pero Ese es el tema del cuento. Para ti. digo, el cuento, para los que no saben, se popularizó mucho por los hermanos Grimm.
que digo, también ahí hay como que ciertas, hasta cierto punto, teorías de conspiración atrás de ellos, porque... Y son muy interesantes. Porque muchos dicen que realmente los hermanos Grimm no escribieron las historias de sus cuentos, sino que justamente fueron a lugares a como que a recopilar hechos, esas leyendas que ve ahí, los hechos y demás, y los plasmaron en cuento. Y lo curioso es que sí hay registros de algunas cosas, y lo curioso es que muchos registros sí plantean cosas como extraordinarias, ¿no? Porque tú fácilmente pudieras pensar, bueno, los hermanos Grimm pues le echaron crema a sus tacos, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, los registros oficiales de esos años sí son muy similares. De que eso sucedió. Incluso hay unas historias que fueron maquilladas de cierta forma también para que no fueran tan rudas. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿Cómo ven, ahí está. Ven, amigos? Pero bueno, toda esta, como comentaba, ¿no? Toda esta leyenda, pues la popularizan los hermanos Grimm en 1816, quien pues tienen una base histórica que se remonta al año 1284 en la ciudad alemana de Hamelin. El registro como tal habla de que fue en ese año, o sea, el registro se hizo en 1284. El problema es que el registro dice que hace algunos años pasó este suceso, entonces no se sabe realmente cuántos. Ajá, ok. O sea, el registro oficial es de 1284. Que imagino que ya tendría más tiempo, porque ya la única forma de saber si es cierto fue revisar el registro. Exacto. Que decía que fue hace unos años. El problema, por ejemplo, digo, tanto en Germania, que era ese entonces, ¿no? Que bueno, ahora es Alemania. Pero todos los imperios, todo lo que había, el problema es que sí diferían mucho, porque todos hablaban de hace algunos años, pero, o sea, había registros inclusive dentro del mismo imperio que empezaban igual, y luego se podía constatar que hace muchos años fue hace 10 años, y en otros casos fue hace 30, entonces es difícil saber exactamente cuándo fue. Que se era. Ajá. Sí, aparte eran como muy poéticos, y lo complica un poco más eso, pero... Y luego también, ¿cómo le vas a creer a un niño ciego, un sordo y un cojo, no? Sí, pues sí. Son Teletón. Güey, a ver. ¿Quién le crea al Teletón? Contextualizamos, o sea, poniendo en contexto y en el momento histórico. Los discapacitados en ese tiempo eran repudiados. Sí. Incluso yo no sé cómo no los aventaron por un risco. Sí. ¿No? O sea, definitivamente. Entonces el hecho de, ¿cómo le vas a creer a un niño que no vio y el otro no escuchó y el otro no camina? No camina, que son los tres monos sabios o qué pedo. Así, exacto. O sea, ahí hay duda también. Pero bueno, el registro oficial de la ciudad alemana de Hamelin está en ese año. Según la tradición, pues habla de justo lo que tú decías, un hombre vestido con ropas multicolores llega a la ciudad, promete liberarla de la plaga de ratas, cumple la promesa, no le pagan, y pues la represalia del flautista, pues fue que volvió, se cree que volvió el 26 de junio de ese año porque es el registro oficial lo que dice. Pero eso ya es cuando empezaron a institucionalizar el gobierno alemán. Calcularon en teoría las fechas y creen que esa fue como la fecha aproximada y oficialmente esa es la fecha. ¿Cuál me dijiste? El 26 de junio de ese año, de 1284. Órale. Ajá. Entonces era por eso, es que lo que creo que no lo supo explicar, a lo que voy es que, o sea, todos sus registros empezaron como hace algunos años, pero era como la manera correcta de empezar un registro formal. Sí, no sé, la forma de la redacción. Ajá, exacto. La forma de exacto, eso era a lo que me refería. Ajá, ok. Entonces, pues eso es lo que dice, ¿no? Que se supone que... según la nota... según lo que se cree ya después cuando se institucionaliza más todo... Que contó el pregonero en esa época. Que se cree que vuelve el 26 de junio de ese año porque ese día es el día de San Juan y San Pablo, porque también había ritos paganos que era como cuando se podían hacer esas cosas. Entonces, se determina oficialmente que es esa fecha porque había ritos paganos en esa fecha. Pero no se sabe realmente si fue en esa fecha. Ok, pero es lo que todo el mundo cree. Y pues se cree que el flautista, según el registro, atrajo a 130 niños, que son los que se perdieron, digámoslo así. Y pues eso es lo que hay como entre la leyenda y el registro oficial, ¿no? La evidencia histórica y el contexto de todo esto es que hay documentos antiguos, como les comentaba, hay registros y manuscritos medievales como el Catena Aurea y el manuscrito de Lundburg del siglo XV que mencionan la desaparición de un grupo de niños en Hamelin en 1284, siguiendo a un flautista. También existió un vitral en la iglesia de San Nicolás que representaba esta escena, destruido en el siglo XVII, pero descrito en documentos anteriores. Órale. También hay una placa conmemorativa. En Hamelin aún existe la llamada Casa del Flautista, con una placa que recuerda el suceso del 26 de junio de 1284, cuando estos 130 niños pues desaparecieron de la ciudad, ¿no? Pero, ¿entonces era el flautista de ahí? ¿O si tenía su casa ahí? Ok, es que hay que contextualizar un poquito.
El flautista Ajá. se queda o se hospeda, digamos, en esa casa. Porque también, o sea, nosotros creemos que fue un solo suceso, como que nada más tocó una vez la flauta y se llevó a las ratas. No, o sea, realmente fueron como en varios días. No, de aquí yo creo que lo termino en 2 meses, joven. Algo así. Se va a atravesar que ya es el día feriado, día del maestro, día del músico. No, yo creo que ese fue lo que no le gustó a los Lo que se cree pobladores. según la tradición es que tampoco fue tan largo, o sea, fueron como 3-4 días. Pero lo curioso es que se cree que cuando se lleva a los niños sí se los lleva de una, así como que... O sea, también muchos creen que porque había más ratas que niños, ¿no? O sea, por la época. Claro. Pero, o sea, los niños sí se los llevó, digamos, de una. Pero imagínate, o sea, es una ciudad, pon tú, no sé, tenía 2,000 ratas y en 4 días pues, se las fue llevando porque cada día, no sé, se llevaba 500 ratas, ¿no? Es lo que se cree. Pero es difícil entender porque son registros muy viejos que son muy imprecisos. También es un poco increíble el hecho de que con una flauta se lleve a los niños y a las ratas, ¿no? Pues sí, es increíble, pero puede que sí sea cierto. Puede que haya sucedido. Pero no es la placa de esa casa del flautista dice: el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después pasar el Calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. Eso dice la placa, que lleva así muchísimos años ahí. Pues desde que se reconoció. Uh-huh. Ok. Y pues básicamente la interpretación histórica de todo esto es que la desaparición de estos niños podría estar relacionada con hechos reales como la migración masiva de jóvenes hacia el este de Europa. Le decían en el Imperio Germánico la Ostzienlug, donde se prometía pues mejores condiciones de vida, exenciones fiscales. Digamos que eran tierras que no estaban habitadas en ese momento y que se dieron cuenta que sí podían ser habitadas y producidas. Y obviamente pues los imperios de esa época querían tener gente ahí para explotar ciertos minerales, metales y demás, ¿no? Pero la gente como que no se quería ir a vivir para allá, ¿no? Entonces pues también hacían como que estas reclutaciones para que la gente se fuera para allá, ¿no? Ok. Y bueno, esta migración pues fue un fenómeno documentado en la Baja Sajonia en el siglo XIII, y el flautista podría haber sido un loqueiro o reclutador que congregaba a los jóvenes para que migraran, ¿no? Eso se cree. Y hay otra hipótesis. Algunos estudios sugieren que el flautista simboliza la peste negra o alguna enfermedad que causó la muerte masiva de esos niños, ya que la muerte a menudo se representaba con ropajes coloridos en la iconografía medieval. Ándale. O sea, como saben, siempre ponemos como que todas las posibilidades, todo lo que se ha hablado acerca de algo, y pues eso es lo que se ha dicho. Y fíjate que precisamente en ese año 1284 se registró una hambruna en esa región. De las más fuertes. Una de las hambrunas más fuertes en esa región. Y pues la evidencia histórica sobre esta hambruna en Hamelin está respaldada por varios documentos y estudios que se hicieron y que indican que ese año la región sufrió una de las crisis alimentarias más grandes hasta ese momento en la historia, ¿no? Causada precisamente por la plaga de ratas que destruye pues las siembras, destruye los ¿cómo se dice cuando almacenas, bueno, todo el maíz, lo que se almacenó de comida, precisamente por las ratas, ¿no? Los registros oficiales de la ciudad dicen que la intención fue que se contratara a alguien para liberarla de estas ratas. Es que sí hay un contrato de que contrataron a alguien para liberar las ratas ese año. Y no se dice cómo fue, tampoco dicen que es un flautista. No. Pero se contrata a un exterminador. Justamente para liberar esta zona de las ratas. Y también está documentado que la hambruna afectó profundamente a la población local, que pudo tratarse también de que por este hecho los niños perdieran, pues de esa pérdida, claro, fuera la que hayan perdido la vida. Sobre todo con esta situación de lo insalubre que es estar conviviendo con este tipo de roedores, ¿no? Que son definitivamente una peste. Sí, y de hecho de lo que relacionan, por ejemplo, con lo de el que tenía que exterminar las plagas, era porque, digo, no sé, ¿no?, cómo era el contexto social en ese entonces, pero, o sea, la solución no era como que tener higiene, o sea, se hacía obviamente estas enfermedades, esta plaga de ratas, porque había muy poca higiene. Sí, no, la asepsia no existía. Sí, claro. No, o sea, era una higiene horrible.
Y eso era obviamente pues lo que generaba plagas. Entendamos, te digo, lo del contexto histórico. Exacto. No había drenaje, lo que sabemos que sucede en Europa en esos años. Exacto, pero el problema es que las soluciones de los imperios, que pues era básicamente el gobierno de ese entonces, no era como, ok, vamos a hacer una campaña para ver que... No, o sea, pues si ya se infestó aquí de ratas, pues vamos a agarrar a todos estos güeyes y los pasamos para acá. Para que se vacíe ahí las ratas y ya no... Porque las ratas donde hay comida y si no, a la verga, desaparecen. Entonces, esta hambruna tuvo consecuencias demográficas en la región muy importantes, ya que muchos jóvenes, precisamente de Hamelin, y las zonas alrededor de esta ciudad, que estaba ubicada precisamente en el este de Europa, atraídos justamente por la oferta del rey Ladislao IV de Hungría. Era el imperio austrohúngaro. De Hungría, quien buscaba colonos, lo que decías, buscaba colonos alemanes para poblar su reino, cierta parte de su reino, prometiéndoles pues las extensiones fiscales de las tierras, la migración masiva de jóvenes hacia territorios poco poblados es una explicación histórica plausible precisamente para la desaparición de los jóvenes, ¿no? Así es. De estos 130 niños. Por lo tanto, la hambruna en 1984 en Hamelin está documentada como un hecho real que provocó un éxodo juvenil significativo. Esta crisis alimentaria y la migración asociada son la base histórica que con el tiempo se transformó en la leyenda del flautista de Hamelin, mezclando hechos reales con los elementos literarios que pudieron aprovecharse y que pudieron incluso aprovechar los hermanos Grimm para darle colorido y folclore a esta historia, ¿no? Así es. En resumen, la evidencia histórica sobre la hambruna de 1284 en Hamelin incluye la documentación de la destrucción de cosechas por roedores que causó la escasez de alimentos, los registros de la migración masiva de jóvenes hacia el este de Europa, es lo que quería el rey húngaro, y la leyenda del flautista como una alegoría de la historia y de los hechos, ¿no? Así es. Sí, digo, o sea, el registro histórico oficial es que sí hubo una desaparición de niños, ¿no? Lo que no se puede comprobar, pues es que ha sido un flautista el que se los llevó, ¿no? Pero de que desaparecieron. Y pues, digo, o sea, hablando ya, desglosando un poquito más todas estas teorías, digo, existen todas estas que mencionas, ¿no? Pero me gustaría desglosar como cada una un poquito más a fondo de entender, ¿no? Por qué se cree que cada una puede ser plausible. A ver. Digo, la migración masiva hacia Europa del Este es la teoría más aceptada actualmente de esa desaparición de niños. Digo, sostiene obviamente que en realidad estos niños pues fueron reclutados para emigrar voluntariamente para colonizar o ocupar territorios en Europa del Este. Ajá. Como Transilvania, la región alrededor de Olomouc, la actual República Checa. Yo quiero ir a vivir ahí donde vive el conde Drácula, tampoco, ¿no? O sea, no creo que los jóvenes hayan estado emocionados por irse a vivir al conde Drácula. Que bueno, el conde Drácula ya fue después, pero pues básicamente toda esta migración de colonos alemanes hacia el este entre los siglos XII y XV, pues el flautista podría ser como un líder o reclutador, ¿no? Que le llamaban locator, que pues atraía a la gente, a los jóvenes en este caso, con su música y ropas coloridas para organizar esta migración, ¿no? Porque acuérdate que, bueno, también la expectativa de vida en esos años... Que tenía sus groupies. Algo así. Acuérdate que en esos años la expectativa de vida de los hombres era llegar máximo a los 35, 30. Y ya era morir viejo. Así es. Y pues obviamente, o sea, ahí empezabas a chambear desde los 8, 7, 6 años. Entonces, o sea, aunque pues sí, obviamente en el contexto actual sería considerado niños, pues en ese entonces ya era gente que trabajaba, ¿no? Sí. Entonces por eso los reclutaban, ¿no? Porque mucha gente también puede decir, oye, pero pues ¿por qué vas a reclutar niños, no? Pues que eran los jóvenes. Eran los que trabajaban. Era la mano de obra fuerte. Exacto. Claro. En ese entonces. ¿No? Y obviamente, pues digo, entendían también los grandes emperadores y demás, pues que al final del día no dejaban de ser niños y que se iban a ver atraídos y mandaban a un reclutador que pues, estuviera vestido de colores, que a un güey que estuviera todo vestido de negro, ¿no? Sí. Entonces, digo, tiene cierto sentido por ahí, ¿no? Tiene sentido.
Después pues viene lo que se mencionaba, ¿no? Una muerte por accidente, un desastre natural, que sería pues una teoría que sugiere que estos niños murieron en un accidente trágico como un ahogamiento en el río Weser o un deslizamiento de tierra cerca de la ciudad. Y esta versión pues obviamente se basa en la idea de que la desaparición fue un suceso fatal y repentino y que la leyenda del flautista pues es como la forma simbólica de recordar esa tragedia, ¿no? También es como algo que se puede, que se toma como posible teoría. Y la otra justamente es que pues, fueron víctimas de una pandemia, ¿no? De una epidemia. Que precisamente algunos investigadores aseguran que esta pandemia iniciada por la peste de ratas pues generó muchas pérdidas humanas, ¿no? Claro. Sobre todo de los niños que, pues obviamente sin vacunas, sin la medicación correcta, pues se convierten en las víctimas más sensibles y más fáciles de estas epidemias, ¿no? Que digo, o sea, hay que entender el contexto histórico que también hace ahí. O sea, allá las epidemias sí eran tragedias machín. O sea, no sé, una aldea de 1000 pobladores. O sea, literalmente una pinche epidemia de gripe común. O sea, se chingaba a más de la mitad de la gente, ¿no? Sí, porque no era además de que llegabas y tocabas a una persona que estaba enferma y te ibas a lavar las manos y... Sí, no, o sea, para empezar nunca se lavaban las manos, ¿no? Entonces, pues, sí estaba canijo. Sí estaba canijo. Y pues otro caso que también es interesante es el secuestro castigo violento, ¿no? Una interpretación más oscura de toda esta historia considera que estos niños fueron víctimas de un secuestro o una ejecución masiva, quizás relacionada con los conflictos sociales, religiosos, políticos de la época, que en algunos relatos, de hecho medievales, se menciona que los niños fueron llevados a un lugar llamado el Calvario o Koppenberg, asociado con ejecuciones o castigos. Digamos, esta teoría sugiere que el flautista podría representar a un verdugo líder de un grupo que llevó a cabo una acción violenta contra ellos, ¿no? Porque todos los lugares en esos entonces tenían un cierto lugar, lo que ahora después se conoció como calvarios y demás, y que se hizo más relacionado al tema del Calvario de Cristo y todo eso. Uh-huh. En Europa muchos de estos lugares o de estos cerros eran como centros de ejecución, porque las leyes obviamente eran diferentes, ¿no? Entonces de repente si un güey se pasaba de lanza, el pueblo era quien lo juzgaba, lo llevaban al cerro y lo ejecutaban ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, en ese calvario, que se llamaba, es a donde el flautista lleva a los niños a la cueva. Y fíjate que hay otra teoría que a mí me llamó mucho la atención. Sobre todo porque considera esta teoría que es la interpretación simbólica de la muerte o del paso a otra vida, ¿no? Sobre todo por este hecho de que se lleva, el flautista es quien lleva a los niños a este otro lado, ¿no? A su desaparición, a su destino, cualquiera que este sea. Desde un punto de vista simbólico o mitológico, el flautista, como te lo decía, representa a la muerte que se lleva a los niños. Y la historia es una metáfora de la pérdida de una generación por causas desconocidas o trágicas, que pueden ser cualquiera de las que ya hemos enumerado. Esta lectura alude a la función del cuento como una forma de lidiar con la muerte y el duelo colectivo, como con la intención de suavizar un poco lo que había sucedido. Era la catarsis. Es la catarsis. Entonces. El hecho de contar una historia, una tragedia muchas veces. Sí, acuérdate que igual lo digo, en las cruzadas que había en esos entonces, ¿no? A todo lo que era el Medio Oriente, o sea, los guerreros más reconocidos eran los que les hacían cuentos y canciones, ¿no? Exactamente. Los sucesos fuertes pues también eran como que sobrellevados de esa manera, ¿eh? Y bueno, para terminar, aunque no hay certeza absoluta, la teoría más respaldada por evidencias históricas es que los niños, que en ese tiempo considerados jóvenes, participaron en una migración organizada hacia Europa del Este, motivada por las crisis económicas y sociales, las crisis de salud también, y el miedo a morir de una enfermedad que no sabían de qué se trataba, ¿no? Exacto. Sí, digo, en el contexto histórico hay que entender también que, o sea, al principio cuando surge toda la plaga de la peste negra, que digo, hubieron otras plagas no tan grandes anteriormente de peste, de otro tipo de peste, pero la peste negra, acuérdate que al principio todos los reinos se pusieron de acuerdo y dijeron que era una brujería que le estaban haciendo a toda Europa. Incluso era un castigo divino, ¿no? Ajá, y que era brujería y entonces... Y se estaban limpiando con un huevo para quitarse la peste negra, ¿no? Sí. Y te digo que, bueno, esto que hayan migraron de la zona, y la leyenda del flautista pues es una forma de mantener en la memoria colectiva el suceso, ¿no? Sí. Otras teorías incluyen accidentes trágicos, epidemias o incluso castigos violentos que carecen de pruebas concluyentes y se apoyan más en interpretaciones simbólicas
o literarias. Así es. Digo, también algo interesante es que hay que entender que, digo, ahorita va a sonar muy cruel, pero era un método muy utilizado en esos entonces, ¿no? Cuando, por ejemplo, había ciertos nobles, ciertos reyes, gente poderosa y de la nobleza de aquellos entonces que buscaba quedarse con una tierra, como sabían, pues obviamente que las aldeas, los pueblos, pues iban repoblando conforme iban naciendo más niños y más niños. Uh-huh. Cuando ellos, por algún interés propio, requerían una tierra, lo primero que hacían era llegar a la aldea y matar a todos los niños. Porque a la sabían futura que, generación. exacto, porque sabían que ya no iba a haber más. Tenían controlado al pueblo sin que se reproduciera, los empezaban a disipar y los que de plano ya no se querían ir de ahí, pues los acababan ejecutando. Y ya el rey o el noble o quien fuera se quedaba ya esa tierra para lo que la quería ocupar. Por esa región. Sí era... Digo, ahorita pues sí son así como que bien rudísimo, pero pues era algo era hasta normal. cierto punto normal, ¿no? En ese entonces. Y bueno, y me gustaría también desglosar un poquito, ¿no? Todo este papel de la imagen del personaje del flautista, ¿no? Desglosarlo un poquito más en todas estas teorías, ¿no? Hay historias en donde se describe al flautista. Sí. Y lo vamos a ver. Sí. Ok. Sí, o sea, se describe, o sea, la descripción es que era una persona común de la época, pero vestía muy coloridamente, lo cual no era común, ¿no? O sea, esa es como la descripción, pero se describe pues como... Pues sí, el hecho de un juglar, un músico que va de ciudad en ciudad. Ajá, haz de cuenta que ves que se vestían igual como muy coloridos, era algo así, bufones y demás que se vestían así, pero era como tampoco era como que esa gente estuviera siempre vestida de ese... Era de las rondallas de Guanajuato. Ándale, sí, como de las callejonadas. Él hacía sus callejoneadas ahí para llevarse las rotas. Haz de cuenta que algo así, güey, pero el tema o lo que hay que entender es que, o sea, no era común que alguien llegara a solicitar el trabajo vestido de esa forma. O sea, normalmente venían pues vestidos normal. No, llegaban de traje. No, llegaban como cualquier persona. Para pedir trabajo. Ahora vengo a la entrevista. Bueno, con las ropas de aquellos años, llegaban y llegaban normalmente con los que movían la ciudad, el pueblo, la aldea, a decirle, pues mira, yo soy juglar, puedo trabajar aquí un rato. Y realmente ellos no vivían de dinero, o sea, como ellos propagaban las noticias, todo lo que pasaba y demás, la gente les pagaba con comida, con alojamiento, entonces... Con sus mujeres. No creo que a propósito, pero sí pasaba. Sí. Sí, o sea, de que pasaba. No sé si era a propósito, no creo, pero pasaba. Era el trovador de la época. Sí, era el rockstar. Si tú siendo trovador en la secundaria llevando tu guitarrita, ya te juntaban traías 4 novias. Te juntaban las novias, de modo que siendo el juglar. ¿Ahora qué te cayó el chahuiscle? No sé. No dañes a los insectos, amigo, ¿qué te hizo? No me gusta. Pero bueno, hablando del papel del flautista de Hamelin, pues juega obviamente el papel central simbólico de las diferentes teorías sobre la desaparición de los niños. Sí, me trabé. Y su figura varía... ¡Órale, cocazo! Y su figura varía según la interpretación histórica, social o literaria. Lo primero pues es lo que ya hemos discutido, ¿no? El flautista como un líder o reclutador de una migración organizada, que digo, ya lo hemos mencionado, guió un grupo de jóvenes a Europa, fuera de Hamelin, hacia nuevas tierras, Europa del Este, como lo mencionábamos, como parte de esta expansión alemana, ¿no? Porque también cuando los imperios se expandían, al menos en esa época de toda de 1200 yo creo hasta 1500, 1600, toda esa época medieval, tampoco era como que llegaban y atacaban como las películas, sino que lo primero que hacían era mandar gente a vivir a donde querían colonizar, gente de ellos, para que la misma gente se fuera acostumbrando a las costumbres y demás, y luego ya mandaban al ejército. Entonces se cree que fue parte de eso, ¿no? No se sabe realmente, pero se cree que fue eso. El flautista también es considerado como vengador o el castigo moral. Castigador moral. El castigador moral, de Punisher, de Moral Punisher. Vale. Resulta que pues en la versión popularizada de los hermanos Grimm y el poeta Robert Browning, perdón, no, es que yo no tengo muy mal mi inglés, ¿eh? Y me disculpo la verdad porque va a fallar en próximas ocasiones. El flautista es un personaje vengativo que tras no recibir su pago prometido, yo también me hubiera envergado, tras no recibir su pago prometido por eliminar a las ratas, es como si es que el Punisher iba a terminar con las ratas, con los motorratones. Nos debería de caer un Punisher también aquí en Toluca para que se acabe con todos esos ratitos. Sí. Usa su flauta para hechizar y llevarse a los niños como castigo al pueblo, ¿no? Así es. Digamos que usó su talento, que era la flauta, para castigar
a los demás. Así es. Se lleva a los niños y por eso funge también como un punisher, un castigador. Así es. Y bueno, pues aquí el flautista encarna la justicia poética o la retribución ante la avaricia y el incumplimiento de una promesa, porque las promesas se cumplen. Sí, el flautista pues representa como este chamán pagano, ¿no? De esas religiones paganas. Que hay que entender que, o sea, también el simbolismo de que fuera flautista y de que fuera música, toma en cuenta que en aquellos entonces, o sea, la gente no escuchaba música como tal, porque la iglesia tenía la música sacra, Ajá. que solo la podías oír en las misas. En las misas. Nada más. Ajá. ¿No? Y no tenías acceso a ella. Y de repente también la misma iglesia satanizaba la música que hacía el pueblo diciendo que era música pagana, ¿no? Porque mucha de esta música que se considera pagana ni siquiera realmente que le rezara a otros dioses. O sea, hablaba de ayer fui al río y vi una morra y me enamoré de ella y cosas solamente así, ¿no? No es música hecha para Dios. Para Dios. Exacto. Entonces la iglesia, obviamente tan retrógrada en esos entonces. ¿En esos? ¿Vamos? Bueno, por decirlo amablemente, pues también pues castigaba la música que había, ¿no? Y digo, el flautista también entra como en un papel, un juego como un símbolo de manipulación y de poder. Digo, desde una perspectiva obviamente ya más moderna y metafórica, el flautista pues simboliza el poder de la manipulación de masas a través del carisma y la influencia, ¿no? Lo que hacen ahora los influencers. Jalan masas a que compren, a que hagan, a donde yo quiero que vayan, porque tengo ese carisma, por eso, ¿no? O sea, es un símbolo de manipulación y poder. Claro. Entonces, pues obviamente era similar a líderes populistas que seducen, atraen seguidores con promesas, discursos emotivos. Y en esta lectura la flauta es la herramienta de persuasión y control, ¿no? Como la gente no tenía acceso a la música, pues con música los jalas. Los niños dicen, ay, mira, música. Qué bonito, vamos a ver qué suena por ahí. Y se lo lleva. Y un güey, ¿por dónde? Y el otro, ¿qué dicen? Y la otra, no los alcanzo. Ah, exacto. Y por eso se salvaron. Por eso se salvaron los discapacitados. Pinches niños Teletón, güey, hasta con suerte corrieron. No digas niños Teletón. Ah, no, sí. ¿Por qué no? No digas pinches niños Teletón, porque luego los niños Teletón Un saludo a Luisito. Ah, saludos a mi querido Luisito. El otro día fuimos a un show por Luisito. Sí. Fue ¿El Chueco Paredes? El Chueco Paredes. Está pensando muy seriamente en cambiarse su nombre artístico a el Luisiado. El Luisiado, ándale. El Luisiado. Estaría bueno el Luisiado. Está bueno. ¿Por qué nunca le dijimos así aquí en el barrio? Porque somos muy poco creativos. Sí, ¿verdad? Pero saludos a mi querido Luis Chueco Paredes. Sí, Luis. Chueco Paredes. Pito, come pito. Hoy estuve corriendo. Sí, qué bueno. Hoy estuve. Qué bueno. Sí, come pito. Sí. Todo eso todos lo saben. Bueno, sigamos. Es muy local. Muy local, perdón. Y bueno, pues en conclusión, el flautista pues es una figura multifacética que se puede ver desde muchos ángulos, como desde puntos de vista benignos, vengativos, secuestrativos, o un símbolo de manipulación, dependiendo de la teoría y el contexto interpretativo, ¿no? Pero obviamente pues el papel es clave para entender todos estos hechos históricos con elementos simbólicos y morales que han evolucionado también a lo largo del tiempo, ¿no? Y mira, aquí vamos ahora a esto que te preguntaba. ¿Se tiene el dato certero de quién era o cómo era el flautista? Bueno, pues existen teorías precisamente sobre la identidad del flautista. Así es. La teoría sobre la identidad del flautista de Hamelin varían ampliamente y reflejan interpretaciones históricas, simbólicas y folclóricas que con el paso del tiempo se fueron sumando a este lenguaje, a estas, ¿cómo se dice? Historia oral o como tradición oral. Tradición oral. A estas tradiciones, a esta tradición oral. Para empezar, el hecho de que se cree que era un reclutador, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Es el locator. Locator. Cuando usan palabras en inglés. Es alemán. Por corazón está en cursiva. Te iba a decir en cursiva, amigo, pues no sé pronunciarlo. Cursiva es alemán. Era un locator. Era un locotrónico. Ajá. Era un reclutador locotrónico que andaba visitando así puerta por puerta y andaba de pueblo en pueblo jalando banda. Era como la nueva forma en la que está reclutando esos cárteles. Ándale. Ahí por internet. Uh-huh. Así con los TikToks. Tengan cuidado, amigos, tengan cuidado, por favor. Así porque es. Eso, a los chavos sobre todo. No nos ven, yo sé que casi no nos ven chavos. No, pero nunca va a ser el mejor camino. No, jamás vayan a eso, banda. Y esta es la teoría más respaldada por historiadores modernos, porque el flautista sería un líder o un reclutador que con su música y vestimenta
llamativa, llamaba la atención y atraía A a los jóvenes y no necesariamente niños pequeños, sino jóvenes También. que ya estaban en la edad de la punzada también, de la curiosidad, de esos que son jóvenes necios, que tu mamá y tú no te vayas para allá con el señor flautista, ya sabemos que ese señor flautista vende drogas. No, mamá, es mi amigo. Y se los llevaban, ¿no? Entonces, en esa edad de la punzada y la adolescencia. Por cierto, ¿ya viste Adolescencia, la serie de Netflix? Vela, maravilla. ¿Sí está buena? Está buena, no maravilla, me mamé con maravilla, pero está buena. Me gusta mucho que los episodios están hechos en plano secuencia. Ok. No hay cortes. Ok, sí, una sola toma. Oh, está increíble. Excelente. Justamente para emigrar de Hamelin a pues estas tierras que querían colonizar, ¿no? Querían colonizar. También hay la teoría ya sobre la identidad, pues de que era un secuestrador o una figura siniestra, ¿no? Que entiéndase también que las figuras siniestras de esos entonces eran chamanes, brujos y todo esto, ¿no? Entonces, en la versión obviamente popularizada por los hermanos Grimm y otros relatos, el flautista pues es un secuestrador vengativo que tras no recibir su pago se echa a los niños, ¿no? Básicamente. Entonces el flautista pues como tal su identidad es más encarnar el miedo ancestral a la pérdida de los hijos y la figura del villano que rompe la comunidad, ¿no? Y algunos otros investigadores sugieren que se trata de un chamán pagano. De un chamán pagano, un mago que andaba por ahí. Y nos dicen que pues el flautista podría haber sido uno de estos chamanes precisamente que van visitando de pueblo en pueblo para hacer sus cosas, como Gandalf. Ándale, también hay que entender que pues eran como líderes de aldeas rivales o de pueblos rivales, ¿no? Que de repente traían pique y el chamán sí era hasta cierto punto una figura de poder, ¿no? Y atraía a los jóvenes y algunos, estos chamanes se los llevaban para algunos rituales. Así es. Y también porque pues era como lo que más le pegaba a la comunidad, ¿no? Porque pues era la generación que venía, ¿no? Y justamente esta teoría de que era un chamán, pues es una teoría que plantea un trasfondo de tensión cultural y religiosa en la región. Este choque que había en esa zona, ¿no? Así es. Sobre todo en esta época en la que pues algunos vienen de estas tradiciones nórdicas, el cristianismo y todo lo que sucede en esos... Sí, digo, al final del día toda esta teoría del chamanismo que hay justamente, ¿no? De que mucho de esto de los troles y eso viene justamente de todas de los antecesores del Imperio Austrohúngaro, vienen muchas esas ideas, ¿no? Entonces también hay ciertas brujerías que vienen como de por ahí. Y pues el otro es la figura simbólica pues de la muerte o la peste, ¿no? Lo que ya habíamos platicado. Así es. Y pues la relación que yo logré encontrar entre el cuento de Hamelin con un posible ritual pagano, porque sí hay relación, es la siguiente, ¿no? Se relaciona obviamente todo este cuento, toda esta leyenda con un posible ritual pagano, principalmente por la fecha y el contexto en que se sitúa la desaparición de los niños. El 26 de junio, día cercano a las celebraciones del solsticio de verano. ¿De junio? ¿La de la película? De junio. Junio. Es buena esa película de junio, me gusta. Sí. Es un día cercano a las celebraciones del solsticio de verano, que en muchas regiones de Alemania incluían festividades paganas con hogueras en las colinas llamadas Koppen o calvarios para marcar la llegada del verano, ¿no? Según algunas teorías, el flautista pues sería un chamán pagano o líder espiritual que guiaba a la juventud de Hamelin hacia estas festividades rituales de verano, tocando su flauta para convocar a los jóvenes a participar en ceremonias ancestrales relacionadas con el ciclo solar y la renovación, obviamente, de la naturaleza. La música hipnótica y el atuendo colorido del flautista pues refuerzan obviamente esta idea de un personaje con un papel ritual y simbólico, ¿no? ¿Y que por qué, podría yo poner sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué te llevas jóvenes? Pues porque muchas veces estos rituales paganos también son muy cachondos, ¿no? Son muy sexuales. No siempre. Yo creo que más bien era como una experiencia, te digo, hay que contextualizarlo a la época, ¿no? Es una experiencia donde más oías música. Y si estos compas en sus rituales tenían música y si ven que el cristianismo está avanzando y esos choques principalmente que se daban entre aldeas era por eso. Porque haz de cuenta, la aldea de este lado quiere seguir con pues la tradición que ha tenido milenariamente que se le llamaba pagana, ¿no? Ajá. Y estos ya están convencidos de que pues, el cristianismo es la ley, la solución y se quieren quedar con eso. Y esos eran los principales choques. Entonces de repente tanto uno como el otro buscaban mucho jalar a los niños del otro lado como para decir, ya viste, o sea, vénganse acá, tengo acá nuestras
en nuestras ceremonias bailamos todos bien felices. Ajá, y tenemos música. Y tenemos música bien padre, bien padrota. Y comemos hongos. Ajá, y pues era otra experiencia. Y bueno, obviamente pues toda esta desaparición de niños pues se puede interpretar como un resultado de un ataque violento o masacre perpetrado por una facción cristiana local que buscaba erradicar las prácticas paganas y consolidar la conversión religiosa en la región. Porque como tú bien sabes, pues nunca lo hicieron violentamente, ¿verdad? Querer convencer a que creyeran. No metieron a Cristo con la espada en ningún lado. Ah, sí, ajá. Sí, claro. Entonces, pues esa es una teoría también que se ha querido desvirtuar mucho porque obviamente ahorita pues ya no le conviene a la Iglesia Católica que pues se hablen de esos temas que sí pasaron, pero pues ya no le conviene que la gente se acuerde de eso. Entonces, una teoría muy plausible es que Hamelin en ese entonces pues era considerado de estas aldeas paganas y estaban también en esa época de las cruzadas y todo ese rollo de querer evangelizar a todo el mundo al cristianismo pues por medio de la fuerza, ¿no? Entonces de repente, digo, a mí me suena bastante lógico porque si te pones a pensar lo que pasó aquí en Latinoamérica, o sea, mataron a los niños para decirle a los otros, entonces no, si crees o no crees. Exactamente. Entonces, me suena bastante lógico, ¿no? Pero bueno, entonces pues básicamente todo este pues cristianismo forzado de la Edad Media pues puede ser también el tema de... Digo, aquí hay como dos teorías, ¿no? Encontré yo dos teorías. Una, pues es que la Iglesia Católica llega a hacer la masacre para hacer que crean y convertir, pues, o sí a esa aldea, a ese pueblo. O la otra es que también simbolizan que el flautista es el chamán pagano, que como ya sabían que iba a pasar, la misma gente del pueblo manda con el chamán a los niños para que se escondan en el monte. ¿Para protegerlos? Para protegerlos para cuando lleguen los cristianos. O sea, encontré que hay como esas dos teorías. Pudiera ser. Y las dos son bastante plausibles, la verdad. Pero sí, digo, pues en resumen, la relación entre el cuento de Hamelin y un posible ritual creo que traigo un ritual pagano. Órale, cocazo. Sí, se basa. Este te lo manda Leandro. Órale, cocazo. Y es bueno, pues toda la relación entre el cuento y el posible ritual pagano, pues lo basaríamos básicamente ya en resumen en la coincidencia de la fecha del 26 de junio con festividades paganas del solsticio de verano, la figura del flautista como chamán o líder ritual que atraía a la juventud hacia esas celebraciones mediante música y vestimenta colorida, la desaparición de los niños como posible consecuencia de un ataque para suprimir estas prácticas paganas justamente y forzar la conversión cristiano-católica, y la leyenda como un recuerdo simbólico y histórico de un trauma cultural y religioso en esa región, ¿no? Muy bien. Y pues básicamente... a ver, ahora, nos dice por ahí que las fechas justamente coinciden con rituales paganos. Uh-huh. Pero ¿cuál es la relación? ¿Qué sucede en estas fechas para que sean consideradas unas celebraciones paganas? Sí, digo, básicamente pues es cercana a la fecha del 26 de junio. ¿Por qué? Ajá, porque es cercana al 24 de junio, que está vinculado con las celebraciones de San Juan Bautista, cuya festividad cristiana se celebra pues justo este 24 de junio, pero también a su vez coincide con tradiciones que tienen raíces en antiguas fiestas paganas del solsticio de verano. Ajá. O sea, al final del día muchas rituales, tradiciones católicas, si te das cuenta, se acercan mucho a fechas paganas, de temas paganos. O sea, Semana Santa, el solsticio de primavera, que se viene que el final de la Pascua y que lo que sea, y que luego se viene que el tiempo de... El simple 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesús. Así es, el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, el nacimiento de Quetzalcóatl también. Así es. Y muchas religiones más viejas que la religión católica tienen también ese día como muy especial. Hindús también por esa fecha, ajá, ¿no? Krishna, Shiva y todo eso. A ver. Sí. Entonces, o sea, básicamente pues coincide. Ahora, en estas... entonces es el hecho de que era la necesidad de conseguir a estos jóvenes para este tipo de ceremonias. O sea, se cree que... Se perdieron el día de la bruja, por así decirlo. Ándale. O sea, se cree que pueden ser como que parte de eso. Entonces hay que entender que según el movimiento de las estrellas y demás, muchas culturas han hecho como que estas fechas especiales. Y justamente en estas fechas especiales también la Iglesia Católica ha querido como que sobreimponer fechas que la Iglesia Católica de hecho tiene menos evidencia de que lo que ellos dicen sea cierto, pero pues lo tratan de imponer como para que
opacar y ponerse encima de esas otras tradiciones. Sí, ¿no? como maquillar. Maquillar este como que tipo de ya ceremonias. no darle importancia a las ceremonias paganas. Y darle una justificación cristiana. Así es. Como la Tonantzin y todo eso. Ajá, y el Día de Muertos, que acabó siendo el Día de Todos los Santos y todo eso, ¿no? Entonces es algo así. Y pues obviamente estas fiestas paganas pues incluían rituales con hogueras que simbolizaban la purificación y el fortalecimiento del sol en su punto más alto del año. Se celebraban con música, danza, reuniones nocturnas. La noche de San Juan, por ejemplo, conserva muchos elementos de estas antiguas tradiciones como el fuego y la magia, y se considera una noche cargada de simbolismo y rituales relacionados con la naturaleza y la fertilidad. En el contexto de la leyenda del flautista de Hamelin, la fecha del 26 de junio, muy próxima a la festividad de San Juan, coincide con estas celebraciones que originalmente tenían un carácter pagano, vinculadas al solsticio de verano y a ritos ancestrales de renovación y purificación. Por ello, algunas teorías interpretan que el flautista podría haber estado conduciendo a los niños hacia rituales paganos propios de estas fechas antes de que el cristianismo impusiera la festividad de San Juan para sustituirlas. ¿Cómo ves? Ok, me parece lógico este tipo de situaciones que se haya presentado y que por eso se crea que fue en esa fecha. Exactamente, ¿no? Entonces, básicamente, pues sí, todo este ritual pagano, todo esto que se empezó a hacer, pues tiene mucho simbolismo si te pones a pensar el cuento. O sea, al final del día sí hubo una desaparición de niños. O sea, eso sí pasó. Y aparte todo el simbolismo que trae detrás, ¿no? De que la Iglesia Católica quería imponer a fuerzas el día de San Juan en lugar de los rituales paganos del solsticio de verano. Exactamente. Y era todo ese momento de pues, la Santa Inquisición y todo este tema de que era cuando empezaba. Pues, o sea, tiene como mucho sentido. Entonces, lo curioso de este caso, que aunque es una leyenda y a su vez es un caso histórico, lo curioso es que cuando ya te ahondas a estudiar esto, dices, es que las dos posibilidades más plausibles o que los escondieron a los niños para que la Santa Inquisición no lo matara. ¿Pero había Santa Inquisición en el 1200? Fue cuando empezó, de hecho. O sea, de ahí se da como los precursores, porque acuérdate que la Santa Inquisición duró 500 años. Ajá, yo lo tengo más como en mi regla del tiempo, por ahí del siglo XV. Sí, pero acuérdate que también, o sea, tuvieron que haber salido y experimentado de algo para ya imponerlo. Que al final no necesitaba ser llamarse a tener un nombre. La Santa Inquisición. O sea, ya lo venían haciendo también. Sí, o sea, el hecho de creer, de que alguien creía en algo que tú no creías, ya era un check para que hubiera una represalia. Y luego, ¿qué crees? Tiene un lunar aquí. Es brujo. Ajá. Y me lo chingo, ¿no? Sí, Entonces, o sea, los primeros registros, aunque no había oficialmente una Santa Inquisición, sí vienen desde el 1100 y tantos que se empezó a hacer eso. O sea, ya cuando se le formaliza, se le da un nombre y se hace un movimiento, porque quien más apoya todo este tema de la Santa Inquisición, de hecho, son los españoles, que apoyan o financian a la Iglesia Católica para que haga esto. Cuando España ya era el imperio tan importante. Sí, era. Y fue por eso de los 1500 que se da el descubrimiento de América, impulsado obviamente por España. Finales de los 1400. Ajá, que o sea, pues es España quien financia al final del día. 1500. Exacto. Porque España era el imperio, era el Estados Unidos de la época, ¿no? Claro. Y pues, o sea, pero también toma en cuenta que todo eso de la Iglesia Católica, antes de llegar y presentarlo al imperio más poderoso, pues ya deberían de tener también ellos como que un trasfondo de, es que ya vi que sí me funciona, ¿no? Entonces lo empiezas a intentar en el Imperio Austrohúngaro, en Germania, en Europa del Este, desde cientos de años antes, porque acuérdate también que las investigaciones de antes no eran como ahora, ¿no? O sea, tomaban muchísimo tiempo. Sí. Entonces, pues básicamente se cree que pues, va por ahí también. Fíjate que hay algo bien interesante, Rayo, que es que hechos similares como los que sucedieron en Hamelin se han presentado también en toda Europa y en otros momentos históricos. Y me gustaría que destacáramos sobre todo qué eventos similares se han registrado en el curso de la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado sobre la Cruzada de los Niños. Que es un suceso bien rudo también. Que fue antes. No se hizo un cuento, pero fue antes del flautista de Hamelin, por ahí del 1212. Se cree que fue por eso. Se cree. De las cruzadas. Toda la información se cree más o menos. Este es uno de los eventos más conocidos que recuerda la desaparición masiva de niños. Miles de jóvenes europeos, principalmente franceses y alemanes, emprendieron una peregrinación hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén. Con la intención de recuperarla. Justamente con la intención
de recuperarla. Porque en ese entonces eran los moros, ¿no? Los árabes los que eran dueños de toda esa región. Exactamente, las cruzadas. Exacto. Muchos murieron en el camino y fueron vendidos como esclavos o simplemente desaparecieron. Se quedaron en el camino y No llegaron. Tal vez él se metió, pues es que pasó a la taberna de tal lado y le gustó A la taberna de Moe. A la taberna de Moe y le dieron una llamarada Moe. Y valió más. Algunos investigadores han sugerido que la leyenda del flautista podría también estar vinculada a esta historia de la cruzada de los niños de 1212. Sí, de hecho, o sea, era como común en ese entonces que llegaran reclutadores. Entonces, por eso, o sea, de las teorías más fuertes y más aceptadas es el tema de los reclutadores, ¿no? Y justamente donde iban estos reclutadores, estos líderes carismáticos que convencían a los niños, ¿no? Iván Etniog, les decía. Iván Etniog, pura referencia de los Simpsons. Sí. Andamos con todo. Vayan a nuestro episodio de los Simpsons, está muy bueno. Sí, me quedé pensando, dije... ¿De dónde salió eso? No, me quedé pensando, dije, oye, sí te gustan mucho los Simpsons. Sí, me gustan mucho los Simpsons. Sí, no sé, me quedé pensando eso, perdón. ¿Por qué no opinaste en el episodio de los Simpsons? Porque me gustaba escuchar también. Sí, claro. Sí. Bueno, otra es casos similares, la manía del baile del siglo XIV y XV. ¿La manía del baile? La manía del baile. ¿Qué es eso? Híjole, es un caso que pudiéramos también hacer un episodio de eso. Está bien interesante. A ver, ahorita lo escuchamos y que la gente nos diga en los comentarios si sabe algo de esto. Sabe algo de esto y quiere que ahondemos en esto de la manía del baile. Hubo un fenómeno muy extraño ocurrido en Europa, especialmente en Alemania y Francia también, donde grupos de personas, a menudo jóvenes, comenzaban a bailar compulsivamente durante días o semanas hasta caer exhaustos o morir. O sea, literalmente se morían porque no podían dejar de bailar. ¿Por qué? Es que nadie sabe, o sea, imagínate con la tecnología, entonces ¿cómo vas a saber por qué, es güey? Como Macondo, que no podían dormir, que les llegó la enfermedad del insomnio. Haz de cuenta que, o sea, de repente grupos de jóvenes sobre todo, de repente la ciudad así, no sé, amanecía y todos los jóvenes empezaban a cantar y a bailar, güey. Pero el peor es que, o sea, lo hacían por días, semanas, güey, hasta que caían muertos. Porque no comían, no iban al baño, no dormían. Sí, no, pero solo bailaban. Solo bailaban y cantaban hasta que se morían. ¿Y qué bailaban? Hacer eje. O la Macarena, no sé, güey. Yo estaba... No, pues algo de la época, me imagino, no sé, güey. O sea, pero lo curioso de esto es que hay registros oficiales de que sí. Digo, en ese entonces, obviamente, pues los imperios, los reyes, la nobleza lo atribuía a una brujería. Como todo. Todo lo que no se podía explicar era brujería. Las brujas, ajá. Sí. Pero pues básicamente, o sea, bailaban compulsivamente, te digo, durante días o semanas hasta caer exhaustos o muertos. Se ha especulado que los niños de Hamelin podrían haber sido víctimas de una forma temprana de este fenómeno, porque estos fenómenos se dan después. Pero pues se cree que pudo haber sido como los indicios de que esto pues podía pasar. Pues, muchos creen que se puede dar como que de una forma temprana de este fenómeno que sí ocurrió y que el flautista pues representaría al músico que acompañaba a los bailarines para controlar la manía, aunque en este caso pues los niños no regresaron nunca. En los otros casos, ya que se dan después, de hecho hubo muchos pueblos donde mataban a todos los juglares o cualquier persona que supiera tocar un instrumento musical por esto. O sea, la horca o así. Bueno, la guillotina ya fue después, pero pues los métodos que tenían en ese entonces con el verdugo, que bueno, no había como tal guillotina, pero ves que les mochaba la cabeza con una espada. Ajá. O los ahorcaban o cosas así. Ajá. Y era... ¡Que le corten la cabeza! Ajá, porque pues pasaban esas cosas. Y hay registro histórico de que sí pasó. Estos son los brujos. Además vienen de un buen de lados y siempre terminan haciendo... Es la banda trovadora, música. Sí, o sea, de hecho lo que ahora consideramos... que tocan en Mazunte. Claro, ahorita lo que consideramos brujería de la casa de brujas de la Santa Inquisición y todo eso, por ejemplo. O sea, si te das cuenta, mucho salió porque eran personas que pues hacían pues le llamaban brujería, pero era como los chamanes, sí, ¿no? Eran como los chamanes de este lado del charco, que pues curaban con hierbas, que o sea, realmente no era algo malo, o sea, era tratar de entender tu entorno, la naturaleza, generar una cosmovisión. Era lo mismo allá, pero allá pues obviamente la Iglesia Católica lo sataniza mucho y pues quedó como que las brujas, ¿no? ¿No has visto el episodio de Padre de Familia donde dice que los poderes de Jesús en el monte de Sinaí, cuando multiplicó, sí fue ahí, ¿verdad? ¿No fue en Sinaí? No. Bueno, que multiplicó los peces y los panes. Los peces y los panes. Que estaba sobrevalorado. Que sale la imagen de Jesús haciéndole así a la gente, les hacía así.
Y luego les hacía así. Y luego de ese episodio en el que ya nos castigó Jesús por el chiste, Ajá. Vamos a seguir, amigo. Sí, claro. Y justamente otro de los eventos históricos similares a los acontecidos en 1286 en Hamelin. 82. 86 es por ahí de todas formas. Sí, no es exacto. Es por ahí. En los 80s de los 200. De los 1200. Digamos la década de los 80, de los 1200. Es que durante el siglo VIII hubo una migración masiva de jóvenes en la Edad Media. Precisamente por esto. Ocupar tierras, incluso que conocían o había nuevas tierras descubiertas, todo este tema, ¿no? Y que hubo movimientos migratorios significativos de jóvenes alemanes hacia Europa del Este, hacia esa zona de Hungría, en busca de mejores condiciones económicas y sociales. Y esta migración pudo ser organizada ¿por qué crees? Por reclutadores. Claro. Es que estos pinches reclutadores que yo no había escuchado. ¿No? De hecho, o sea, no era nada más para eso. O sea, cuando la época de las cruzadas y todo, o sea, era como que... Haz de cuenta que... Te voy a poner un ejemplo tácito. El cancerbero. ¿Qué pasó en las cruzadas? Haz de cuenta que llegaban... Vamos a poner que una aldea de aquellos entonces... Ese cancerbero todavía no está cruzado. Era la colonia, ¿no? Cruzada. Sí. Las cruzadas no pasaron por ahí. Haz de cuenta que llegan a la colonia donde vives. Llega un reclutador porque esa es una aldea. Situándonos suponiendo que eran aquellos entonces. Véngase a trabajar a Megacable. Andamos buscando. Haz de cuenta que pues hay una guerra que tienes que ir a librar y llegaban y decían, no, pues es que necesitamos jóvenes, niños que nos puedan apoyar para ir a pelear. Y se libran las tierras. Y aparte, o sea, si sobrevives y regresas, pues sí vas a tener dinero, te vamos a dar tierras. Entonces, pues los que se iban de buena gana, o sea, porque había dos tipos de reclutadores. El primero era el que llegaba un buen pedo y se los llevaba, digamos, de buena gana. Y esos güeyes sí les tocaba armadura, güey, les tocaba espada, güey. Oficiales, eran de los oficiales. Y los que no querían, güey. Los que llegaban a amenazar con tabla. Los que no querían, ya esos güey se los chingaban, se los llevaban a huevo, güey. Los reclutadores con tenis. Ya se cuenta que, o sea, como ellos, los que no querían, los que no decían que sí al principio, güey, se los llevaban a huevo, güey. Ya esos güeyes se cuenta que les daban una onda, una resortera, güey, un arco, güey, y pues vas, y no les daban de armador y vas, güey. No quisiste, güey, pues ahora te chingas, güey. Y justamente este hecho similar que se registró con la migración, pues justifica la desaparición y el movimiento de muchos jóvenes, ¿no? No necesariamente tendría que ser por la tragedia o por la muerte, sino por estos bienes o bienhaveres que se les ofrecía, ¿no? Así es. Y bueno, pues también hay masacres o episodios de violencia contra grupos infantiles en esos años. En la historia europea en general, pues hay muchísimos registros de este tipo de situaciones, ¿no? Masacres, persecuciones de grupos vulnerables, incluidos obviamente niños jóvenes, en contextos de conflictos religiosos, sociales, políticos, ¿no? Algunas teorías sobre Hamelin pues sugieren que la desaparición puede ser un resultado de un ataque violento contra un grupo pagano o disidente que se le consideraba, lo que se refleja en relatos de niños llevados a lugares como el Calvario o Koppenberg, que pues como ya mencionamos, pues estos calvarios funcionaban para hacer ejecuciones, ¿no? Entonces, o sea, básicamente pues también está eso. O sea, Hamelin en ese entonces pues era una ciudad o aldea pagana. Entonces pues también pudo haber sido... Aquí el Calvario de Toluca también era para ejecuciones. Te vas a ejecutar a tu morrita de la prepa. Pues aunque no lo creas, históricamente todos los calvarios sí funcionaron para la Santa Inquisición en América Latina. Pues de aquí... Haz de cuenta que, o sea, hablaba del Calvario de Jesús, que se hacía la representación en Semana Santa, pero también... Pero el Calvario es el hecho, algo que se sufre. Exacto. Ajá, entonces, un hecho sufrido. Los que no se querían alinear a la Iglesia Católica, como penitencia y supuestamente para expiar y limpiar su alma o purgar su alma, pues los llevaban en el Calvario en condiciones, pues ahora sí que de judicial a carterista de la Termi, carnal, se los llevaban así por todo el Calvario hasta que los ejecutaban, ¿no? Sin cruz. Ajá. Sin cruz, nomás a puro latigazo. A puro trancazo. A puro vergazo. Pues vete a saber qué tanto les hacían, pero pues acababan para llegar hasta arriba nada más para que ellos mismos cavaran su tumba y los ejecutaran. Entonces, eso hacía la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que yo encontré que podría entrar dentro también de teoría de conspiración de esto, es justamente que la Iglesia Católica hizo que muchos registros oficiales se modificaran para que no salieran este tipo de cuestiones a la luz. Entonces de repente pues vamos a darle auge al tema fantasioso, al tema del flautista de Hamelin,
para que nadie diga que fue nuestra gente, los precursores de la Santa Inquisición, que se chingaron a 130 niños. Fue un flautista. Exacto. Fue maquillando la información. No es la primera vez que lo hace la iglesia, la verdad. Así es. Y mira, pues para terminar, mi querido Ray, bastante interesante. Bastante por el Día del Niño. Sobre todo por el Día del Niño. Y la historia del flautista de Hamelin nos envuelve en un velo de enigma, para que podamos observar con atención y quizás podamos vislumbrar sombras de un pasado aún más remoto. Las teorías que sugieren vínculos con rituales paganos nos abren una puerta a un mundo donde la música tenía un poder mágico. Así es. Y que la verdad es que no niego que la música sigue teniendo un poder mágico. Y pues las fronteras entre lo terrenal, lo espiritual, incluso lo energético, eran más difusas. Y bueno, podríamos decir que estos niños, más allá de ser una metáfora o de pertenecer a ritos paganos sobre la fertilidad o un recuerdo de destrucción de ceremonias dedicadas a deidades de la naturaleza, deidades paganas, lo podríamos decir, no lo sé, pero la montaña que los engulle, la melodía irresistible, elementos que resuenan con prácticas ancestrales ligadas a las tierras, a la tierra y sus misterios, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero pues como siempre vemos todos los puntos de vista posibles, los dejamos sobre la mesa. Precisamente los invitamos a seguir investigando sobre este tipo de cosas y estas fascinantes posibilidades de que historias que nos cuentan, como nos dicen, como un cuento de niños para antes de dormir, realmente son hechos que dan miedo. Sí, porque en las leyendas más oscuras a menudo se esconden ecos de creencias olvidadas. Así es, mi querido Ray. Pues muchas gracias, muy interesante, ¿eh? ¿Sí te gustó? Muy interesante. ¿Para el Día del Niño? Para el Día del Niño, pónganselo a sus niños. Creo que fue en el que más groserías. En el que más groserías dije, amigo. Sí. Fue en el que más groserías dije. Por eso no me dejaban hablar. Porque soy bien pelado. Pero muchas gracias, mi querido Ray. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, banda, ya saben, como siempre, véanos, síganos y compartan, sobre todo compartan la información. Digo, lo importante y la razón real por la que hacemos esto es porque pues queremos que incentivar que ustedes investiguen, que ustedes crean por sus propios medios, no se dejen manipular. Y pues si lo quieren compartir con amigos, familiares que sigan esta misma línea, pues adelante, ¿no? Porque sabes que tampoco se deja manipular la información de Gran Angular. Exacto. Gran Angular. Si me permites, amigo, voy a hacer algunos comerciales. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Recuerden comentar el día de hoy con una llamita para saber que terminaron el episodio y les agradeceremos mucho que lo compartan, como ya lo dice mi querido amigo Rayo Rojas. Voy a hacer un comercial, vayan por favor a ver el contenido que estamos haciendo. También me tomé vacaciones en Somos Humanos. ¿Sí? Ok. Me tomé vacaciones en Somos Humanos, pero viene una nueva temporada. Ah, qué bueno. Planeo estar entrevistando deportistas. Entonces, vayan a ver las historias de Somos Humanos, unas historias bastante increíbles, y vayan a ver el contenido que ya. Si no lo has visto, ve a verlo. Yo estoy seguro que te va a encantar. Estoy muy seguro de que va a salir el Iron Kid en los deportistas. Probablemente salga el Iron Kid. Saludos a mi querido amigo Iron Kid de Hijos de Lucha, pero todavía no lo tenemos confirmado. No, ojalá que sí. Vayan a seguir, pues, si ustedes tienen hijos, vayan a seguir el contenido de Paula Emilia, que también es fan de La Telaraña Roja. Y esta semana, precisamente por el Día del Niño, este sábado a las 9 de la mañana estrenamos episodio de Los Capibaras, amigo. Ah, Los Capibaras, ok. Nos fuimos al zoológico de Zacango. Paula Emilia se fue al zoológico de Zacango, al Parque Ecológico Zacango. Ya zoológico no se usa. Parque Ecológico Zacango. Y nos trae información sobre estos animalitos que se han puesto muy de moda. Entonces, sí. Vayan a seguir a Paula Emilia en su canal de YouTube. Vayan a seguir a Somos Humanos. También y a La Telaraña Roja. Síganos en todas nuestras redes sociales como @La Telaraña Roja. La Telaraña Roja. Igual si quieren un disco de la banda con la que toco, nosotros no comercializamos, regalamos el arte y sin nada más. Dejen un comentario y se los mandamos. Muy buen disco. ¿Nos permites poner una canción al final del video? Sí, para claro. que la gente lo conozca. Claro. Entonces ya con eso nos autorizan los derechos, ¿verdad? Sí. Excelente. Lo vamos a poner entonces para que se escuche. ¿Qué canción vamos a escuchar, amigo?
Que la gente... Estará bueno la de Si alguna vez. Si alguna vez. Y entonces nos vamos y los dejamos con esta bonita canción de Mr. Freud. Mr. Freud. Si alguna Esto vez. es Si alguna vez. Recuerden darle like, no dislike, suscríbanse y activen la campanita para ver más contenido como este. Compartan. Bye. Adiós. Si alguna vez. Si alguna vez. Si alguna vez de Mr. Freud. El cuerpo se hace polvo dentro del fuego y el alma que se sigue consumiendo. Los ojos se derriten como el incienso, se esfuman y se pierden, ya nada siento. La gente se pregunta por qué yo duermo, si así será por siempre y todo el tiempo. La tierra me cobija, todo mi cuerpo, la noche se hace eterna, ya nada siento. Perdóname, escúchame, tan solo vine a despedir mi amor. No tengas miedo, si alguna vez ya no me ves, entenderás que ya me fui. Explicarles que estuve aquí, que no me iré, que volveré para amarte a cada instante y para darte el corazón. Tus manos acarician todos mis restos, tus lágrimas son causa de mis lamentos. Cuando me amaste y no lo vi, ahora lo entiendo, que polvo fui y lo seré al mar, al viento. Perdóname, escúchame, tan solo vine a despedir mi amor. No tengas miedo, si alguna vez ya no me ves, entenderás que ya me fui. Explicarles que sigo aquí, que no me